Buenos días, compañeros. Me presento. Mi nombre es Estefanía Ruiz Rodríguez. Mi grupo está conformado por las compañeras Margie Murar Moreno y Estefanía Carreño Castañeda. El tema que les expondremos el día de hoy es sobre la cadera. La cadera, como bien sabemos, es un término que se utiliza para nombrar las partes de la pelvis que sobresalen a los costados de nuestro cuerpo. En esta región es donde se une el muslo y el tronco. Esta estructura ósea consta de un hueso grande y acampanado que nosotros llamamos pelvis y que presenta una hendidura o acetábulo, el cual recibe la cabeza del fémur. Esta región de la cadera es rica en vasos sanguíneos, en nervios y vasos linfáticos, que son muy importantes para el riego y el movimiento de nuestras extremidades inferiores. Como podemos observar en la imagen, la cadera es un hueso que sobresale de nuestro cuerpo, como antes lo he dicho. Observamos que esta se une a la cabeza del fémur, al cuello, donde también vemos el cuello del fémur, que va adherido a la cavidad o la parte llamada acetábulo. También podemos observar el trocante mayor y el trocante menor de este mismo hueso. Cuando hablamos de ligamentos, decimos que la cadera está dotada de 4 ligamentos principales que son fuertes bandas fibrosas que unen diferentes partes del hueso coxal con el fémur. Estos a su vez sirven para reforzar la articulación y evitar que se produzcan movimientos de excesiva amplitud. Entre ellos encontramos el ligamento iliofemoral, que también es llamado ligamento de Bigelow o de Bertin. Este es un ligamento potente en forma de Y que sobresale de la espina ilíaca anterior e inferior del hueso coxal o del cóccix y que se inserta en la línea intertrochanteria anterior del fémur. Este fascículo superior se encuentra reforzado a su vez por 2 ligamentos más. El primero, el ligamento iliotendino, y el segundo, la expansión aponeurótica del músculo glúteo menor, que este a su vez es considerado el ligamento más fuerte que tenemos en el cuerpo humano. Como segundo ligamento encontramos el ligamento redondo, que también es llamado ligamento de la cabeza del fémur. Este va desde la fosita del ligamento de la cabeza del fémur hasta el fondo de la hendidura o del acetábulo, donde se une la cabeza del fémur con la cadera. Encontramos también el ligamento pubofemoral, que sale de la rama superior del pubis y se inserta levemente por debajo del anterior, de modo que al entrecruzarse con los 2 fascículos del ligamento iliofemoral, dan la apariencia como de una Z o una N. Este ligamento trata de formar estas letras. Funciona como un refuerzo de la parte inferior de la articulación y permite la mejor movimiento de amplitud de esta. Encontramos también el ligamento isquiofemoral, que sale del isquión por detrás del acetábulo o de la hendidura y que se inserta en el cuello del fémur y en las proximidades del trocante mayor, donde ya encontramos el inicio de nuestros miembros inferiores. Las superficies articulares de la cadera están formadas por una superficie cóncava, que es el acetábulo, y otra superficie convexa, que es la cabeza femoral. Por tal motivo, la articulación o la cadera tiene una gran movilidad y una mayor estabilidad en nuestro cuerpo. Cuando hablamos del acetábulo o cavidad cotiloideal del coxis, decimos que está ubicada en la cara externa del hueso y que presenta una parte articular en forma de media luna y una parte no articular, que es el trasfondo de la cavidad. Este acetábulo o cavidad están orientados hacia abajo y hacia adelante de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de la cabeza femoral, decimos que es una superficie convexa y que corresponde a 2/3 de una esfera. En su centro presenta la fosita del ligamento redondo para la inserción de dicho ligamento. La cabeza femoral también se mantiene unida a la diáfisis y a través del cuello femoral.
y esta está orientada hacia arriba, hacia adentro y hacia adelante de nuestro cuerpo. Al hablar de los músculos de la cadera podemos diferenciarlos según el tipo de movimiento que la articulación realiza. En la extensión encontramos el glúteo mayor, el bíceps crural, el semitendinoso y semimembranoso. En la flexión podemos observar el recto anterior del cuádriceps, el psoas ilíaco, el sartorio y el tensor de la fascia lata. Cuando hablamos del movimiento en abducción, podemos observar el glúteo mayor, el glúteo medio, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata. Al hablar de abducción, el músculo aductor mayor del muslo, el músculo aductor largo del muslo, el músculo aductor corto del muslo y el músculo recto interno del muslo. Cuando se presenta una rotación externa, los músculos a derivar es el gémino superior, el gémino inferior, el obturador interno y externo, el piramidal de la pelvis y el cuadrado crural. Y cuando hablamos de la rotación interna, los músculos tensor de la fascia lata y el glúteo menor y el glúteo medio. Como podemos observar en la imagen, vemos la articulación y en ella los diferentes músculos según el movimiento que la articulación presenta. Los de abducción, los de abducción, los de extensión y los de flexión. Cuando hablamos de la irrigación de la cadera, decimos que la articulación recibe la sangre de las ramas circunflejas de la arteria femoral o la arteria principal. Esta a su vez también recibe una contribución de las pequeñas arterias de la cabeza del fémur, que son provenientes de la arteria obturatriz. Cuando hablamos de inervación de la cadera, decimos que la articulación coxofemoral la suplen varios nervios, incluyendo ahí el nervio femoral y el nervio obturador, entre otros. Bueno, a mí me tocó la parte de movimientos, entonces en primera instancia encontramos lo que es la parte de la flexión. Esta trata de la acción que provoca el contacto de la cara anterior del muslo con el tronco. Estas pueden ser tanto como flexiones activas como pasivas. Al ser activas, su amplitud no logra superar lo que son los 90 grados. Al ser pasivas, su amplitud supera entre lo que es 120 y 140 grados de flexión. En esta parte encontramos varios músculos que ayudan en la parte de la flexión, ya sea lo que es el psoas ilíaco, el sartorio, el recto anterior y el tensor de la fascia lata. Bueno, también encontramos la parte de la extensión. Este se trata de un movimiento que dirige el miembro inferior por detrás del plano frontal. Esta también puede ser activa como pasiva. Al ser activa, esta no logra superar más de los 10, casi 20 grados de amplitud. Al ser pasiva, supera entre los 20 y 30 grados de extensión. Entre los músculos que encontramos para la parte de la extensión, encontramos lo que es el glúteo mayor, los isquiotibiales, y encontramos los semitendinosos y los semimembranosos, que es lo que ayuda en la gran parte de la extensión de la cadera. Bueno, ahora encontramos lo que es la aducción. Este se trata en gran parte del movimiento que dirige el miembro inferior hacia afuera, alejándolo del mismo cuerpo. En esta parte encontramos lo que es también la parte activa y la parte pasiva. Al estar la parte activa, alcanza lo que son los 90 grados. Al estar en la parte pasiva, en este caso, si la persona tiene muy buena movilidad y muy buena flexibilidad, alcanza a tener entre los 120 y los 180 grados. Los músculos que ayudan en lo que es la aducción son lo que es el glúteo mediano, glúteo menor, glúteo mayor, el tensor de la fascia lata y el piramidal de la pelvis. Bueno, ahora encontramos lo que es la aducción. Este es todo contrario al movimiento que ya hemos explicado.
Este lo que hace es aproximar el miembro inferior al cuerpo, ¿sí? Su amplitud máxima es de unos 30 grados y este se logra al combinar los movimientos de flexión y extensión de la cadera. Los músculos que logran ayudar en lo que es la abducción están los abductores mayor, menor y mediano, el semitendinoso, el semimembranoso, el glúteo mayor y el cuadro crural. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la rotación longitudinal. En este caso sería rotación interna o externa. Lo que es la rotación interna se da es cuando la punta del pie se dirige hacia adentro. Esta logra tener una amplitud que alcanza entre los 30 y los 40 grados. Y lo que es la rotación externa es cuando la punta del pie se dirige hacia afuera. Esta logra tener una amplitud máxima que va hasta casi los 60 grados. Los músculos que ayudan en esta rotación, ¿sí? En la parte interna serían los que es el tensor de la fascia lata, el glúteo menor y el glúteo mediano. En la parte externa, los músculos que ayudan en esta rotación es el piramidal de la pelvis y el obturador interno y el obturador externo. Bueno, en esta imagen vamos a ver una parte general de la cadera. Entonces, en la primera imagen que se encuentra al lado izquierdo logramos ver lo que es el músculo tensor lata y el sartorio. Estos dos músculos son principales en la parte del movimientos que ya hemos mencionado anteriormente, que era la flexión, la extensión, la abducción, la aducción y lo que eran las rotaciones. En la parte más profunda de esta estructura encontramos una musculatura delgada, poco densa y pequeña. En la parte superficial entonces encontramos musculatura voluminosa, grande y como tejido tegumentario. En la segunda imagen que vemos al lado derecho encontramos la estructura ósea de lo que viene siendo la cadera. En toda la parte lateral intermedia de esta estructura encontramos lo que es el tensor lata, encontramos el recto anterior y el músculo sartorio. Estos tres músculos que acabo de mencionar se originan en el pliegue inguinal. Estos tres músculos logran hacer que la estructura completa de lo que es la cadera pueda generar sus movimientos, ya sea la flexión, la extensión, entre otros. Vectores. En la extensión se encuentran los siguientes músculos: glúteo mayor, cuyas fibras adquieren diferentes trayectorias, su origen en el tercio de la fosa ilíaca externa en la parte posterior del sacro, su inserción en la línea de trifurcación externa de la línea áspera y su función es una aducción, una extensión y una rotación externa. Este se ve reflejado en la flecha color naranja. El glúteo medio tiene un origen en la zona medial de la fosa ilíaca externa en la cresta ilíaca. Su inserción en la cara externa del trocante mayor y su función principal es ser un aductor, pero también tiene función de extensión y rotación externa. Este vector se ve reflejado en la flecha verde. El glúteo menor tiene un origen en la parte anterior de la fosa ilíaca externa, una inserción en la punta del trocante mayor. Su función es ser un aductor, una flexión, una rotación interna, una extensión y una rotación externa. Este vector se ve reflejado en la flecha color azul. El semitendinoso tiene un origen en la tuberosidad isquiática, su inserción en la pata del ganso superficial junto al rector interno y sartario. Su función es ser una extensión y este se ve reflejado en la flecha amarilla. Y por último, para este movimiento está el músculo semimembranoso, cuyo origen es en la tuberosidad isquiática, su inserción en la pata del ganso superficial y su función es ser una extensión. Y este se ve reflejado en la flecha color naranja. Para la rotación externa están los músculos gémino superior e inferior, cuyo origen es alrededor del agujero obturador, su inserción en la punta del trocante mayor y su función es la rotación externa. El obturador interno
tiene un origen en el reborde interior del agujero obturador, su inserción en la punta del trocante mayor y su función principal es ser el rotor externo. Por la dirección de las fibras de este músculo, su vector se representa de esta forma y se puede representar en la flecha color naranja. El obturador externo tiene un origen en el borde interior del agujero obturador, su inserción en la punta del trocante mayor y su función es ser un rotador externo. Este vector se ve reflejado con la flecha amarilla. Piramidal. Su origen en la zona media lateral anterior del sacro, su inserción en la fosita digital de la punta del trocante mayor, su función es ser un rotor externo, un aductor y un extensor. Por la dirección de sus fibras, este vector se encuentra hacia esa dirección y se ve representado en la flecha color rojo. El cuadro crural tiene un origen en la rama isquiopubiana, una extensión en la cara posterior del trocante mayor. Su función principal es un rotador externo y este se ve reflejado con la flecha color verde. Para la flexión tenemos el tensor de la fascia lata, cuyo origen es en el borde externo de la espina ilíaca anteroposterior, su inserción en la meseta tibial externa, su función es un flexor, un aductor, y para la flexión la flecha va de su inserción a su origen y este vector se ve representado en la flecha color verde. El recto anterior del cuádriceps tiene un origen en la esquina ilíaca anteroposterior, una inserción en el borde superior de la rótula, una función de flexor, se ve reflejado en la línea color azul. El sartorio tiene un origen en la esquina ilíaca anteroposterior y este toma una trayectoria curvilínea. Su inserción en la cara interna tibial y su función es una flexión y una aducción. Este vector se ve reflejado en la línea color amarillo y esta línea va de su inserción hacia su origen.